La corrupción es el gobierno. Muy buenas tardes, profesor, compañeros y padres de familia. Mi nombre es María Fernanda Araujo Roque. Tengo 12 años, 7 meses y 27 días viviendo en un país corrupto. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hoy en día es algo normal, incluso puede parecer fácil hablar de este tema, pero en realidad es un tema tan complejo así como hablar del universo. Así que comenzaré por esta pregunta. ¿Qué es la corrupción? Una pregunta que creo que ya todos sabemos la respuesta, pues lo escuchamos en nuestra casa, en las noticias, en el televisor, periódicos, etc. Pero en términos sencillos, es el mal uso de un poder y los beneficios que se le otorga a una autoridad, un político, un funcionario, etc. Un alcalde que es sobornado, un policía que recibe coimas o un juez que roba dinero. Esa es corrupción. Y la corrupción es tan influente hoy en día que los primeros libros que uno va a encontrar al entrar en una librería Crisol van a ser libros sobre política y la mayoría con el tema de la corrupción. Un ejemplo sería Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, o Agua, de José María Arguedas, uno de mis libros favoritos, que trata sobre la corrupción en un gobierno regional. La corrupción desvía el 5% del Producto Bruto Interno a nivel mundial, que equivaldría aproximadamente a 4.000 millones de dólares. ¿Cuántas cosas hubiera podido hacer con ese dinero? 15 de mayo del 2023, la Contraloría da a conocer que se perdieron más de 10 millones de dólares en el Perú, tanto como en el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Pero esto no es algo de hoy en día, esto lleva décadas, años, y lo saben nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres. Y es que esto viene antes de la época de la colonia. Y un ejemplo sería cómo se elegían los virreyes. ¿Alguien aquí me puede decir cómo se elegían? El dedo. Exacto, ¿quién pagaba más? No se elegía el más democrático, mucho menos el que tenía mejor familia o mejores estudios. Se elegía al que daba más por ese cargo, pues creía que iba a recuperar lo invertido viniendo acá al Perú. Poco a poco, la corrupción se fue integrando en el Perú y principalmente en los gobiernos regionales o las municipalidades. Con esto vamos al siguiente término, que es la gran corrupción. Un abuso sistemático del poder en perjuicio del bien común, tanto como del país o el mundo entero. No sé si ustedes escucharon los siguientes casos. El caso de Puyol y su familia, que robó más de 12.000 millones de dólares. El caso de Yanukovych, expresidente de Ucrania, que robó más de 3.000 millones de dólares. O el caso del primer ministro de Malasia, que robó más de 4.000 millones de dólares. Cifras muy alarmantes. Imagínense cuántas cosas se hubiera podido realizar con esa cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que vaya al bolsillo de solo unos cuantos. Pero la pregunta aquí es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero responsable? Ustedes los adultos, no sé si se acordarán, pero hace 23 años, 2001, Mesa Redonda se incendió. Se registraron temperaturas entre los 500 y 1200 grados centígrados y fueron arrebatadas más de 500 vidas. Y se dio a conocer una noticia muy lamentable y devastadora, que esto sucedió porque las autoridades fueron sobornadas para que se hicieran de los ojos ciegos. Ellos sabían que ahí se realizaban actividades peligrosas. Y lo más lamentable es que nosotros fuimos parte de esta mafia. Yo digo que es una mafia porque es una mafia que quita vidas, quita la educación, el acceso a servicios básicos, la esperanza de ser mejores ciudadanos. ¿Y saben por qué fuimos parte? Porque no denunciamos, nos quedamos callados. La corrupción es el problema número 1 en todo el país, superando la pobreza y la delincuencia. 6 de cada 10 personas piensan que la corrupción es solo para los políticos, que estamos lejos de ellos, cuando no es cierto. 8 de cada 10 compran piratería, sabiendo que está mal y que hoy en día es un delito. Y 2 de cada 10 votan por los políticos, que según ellos son honestos. Ni siquiera se dan el tiempo de investigar sus actos, sus antecedentes. ¿Y esto para qué? Para que no mucho tiempo después se arrepientan de las malas decisiones de esas entidades. Y es que los políticos hoy en día, aparte de ser los más corruptos, son los más hipócritas y utilizan la oratoria como un arma de doble filo. A partir de esto me surge la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que piensan ellos como para cometer todos estos actos? Pues hace no mucho tiempo leí un artículo de la Universidad de Cambridge en Londres que decía lo siguiente:
Todo está aquí, en la amígdala cerebral. Se realizó un experimento de más de 55 personas. Fueron separadas, un grupo aquí y un grupo acá. Y hubo un grupo que fue tentado por engañar a sus compañeros y favorecerse económicamente. O en otras palabras, robarles, así de simple. Y lo que pasa es que con esto, la amígdala cerebral, cada que uno comete un acto deshonesto, se va activando fuertemente. Y a medida que uno comete y comete más actos deshonestos, poco a poco esta actividad va disminuyendo. Así como un niño de 2 a 5 años, por ejemplo, cuando no le enseñamos que mentir es malo, cuando le dejamos mentir, se va acostumbrando. Lo mismo sucede con los políticos. Si uno no denuncia un acto de corrupción, el político va a decir, bueno, no me va a decir nada, mejor lo sigo haciendo. En fin, yo me beneficio. Es lo mismo. Yo les cuento un pequeño caso. Lili Chavarría es fundadora de Only One Coin, solo por un sol en español, que enseña inglés a tan solo un sol por persona y ha logrado educar a más de 20.000 peruanos. Ella presentó su propuesta al Ministerio de Educación, pero fue rechazada. Medios de comunicación popularizaron su caso, pero enfatizaron más su crisis autista que sus intenciones como docente. Afortunadamente, las ciudades colombianas apostaron a ella y a su proyecto y hoy más de 50.000 colombianos aprenden con ella. Aquí me surge una pregunta. Si ella logró esto con tan solo un sol por persona, ¿por qué el gobierno pide millones y millones de dólares para invertir en nuestra educación, la de niños, jóvenes e incluso adultos? Yo supongo que todos aquí, profesor, padres, niños, todos quieren un mejor país, un país con mejor educación, sin delincuencia, sin pobreza. Sueñan con todo eso los peruanos, pero ¿cómo lo piensan lograr si siguen con el mismo pensamiento de que la corrupción es genética? Cuando no es así, la corrupción no es genética, es tan solo de cambiar nuestros pensamientos y actitudes. La Contraloría el año pasado anunció que se perdió más de 24.500 millones